Las politiconas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Las Politiconas, un espacio donde se busca abordar desde postulados de diferentes autores las problemáticas que se presentan en los distintos países latinoamericanos. El día de hoy hablaremos del Estado peruano. Es evidente que el proceso de vacunación contra la COVID-19 ha evidenciado la crisis estructural del Estado peruano. Para ahondar sobre este tema, he acudido a expertas en teoría del Estado para que nos logren explicar cómo se podría caracterizar esta crisis y cuáles son las posibles causas de la misma. Recibámoslas con un gran aplauso. Con ustedes, María Fernanda, Gabriela y Juliana. Muy buen día, mi nombre es María Fernanda y la verdad estoy muy agradecida por la invitación. Frente a lo que plantea sobre la crisis en el Estado peruano, me gustaría empezar diciendo que, como es evidente, la pandemia ha sido un reto para todos los estados en general. Sin embargo, según las capacidades, los criterios, principios, estabilidad y entre otros muchos factores, han determinado distintos impactos en cada país. En el caso peruano se dejó en evidencia una crisis estructural del Estado al no poder responder con eficiencia y eficacia pues a las necesidades de su población en temas relacionados con la vacunación y además presentar irregularidades en este proceso. Pues Perú en estos últimos meses se ha caracterizado por un mal manejo por parte de los funcionarios públicos, lo cual podría estar siendo causado por la debilidad de su administración burocrática y la desviación del poder. ¿A qué se refiere con debilidad burocrática o por qué lo trae al lugar? Bueno, antes de contestar la pregunta me gustaría mostrarles un video que explica rápidamente por qué hablo del mal manejo de los funcionarios públicos sobre el tema correspondiente a la vacunación, lo que me ayudará y se conectará con dar respuesta a lo que me pregunta. La ilusión por la llegada de las vacunas a Perú duró poco tras que el presidente interino Francisco Sagasti anunciara el domingo que un total de 487 personas, entre ellas funcionarios públicos, se vacunaron en secreto, aprovechando una partida complementaria de Sinopharm. El mandatario condenó los hechos y aseguró que los responsables serán investigados y apartados del Ejecutivo. Por nuestra parte, desde el Ejecutivo separaremos a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. Personas que no son capaces de cumplir cabalmente su deber como servidores públicos no tienen cabida en este gobierno. El escándalo comenzó el jueves, cuando se destapó que el expresidente Martín Vizcarra había recibido la vacuna en octubre. Vizcarra aseguró que había sido voluntario de un ensayo clínico, aunque la Fiscalía y la población tienen dudas al respecto. La controversia también llegó hasta el actual gobierno de Sagasti, con figuras como la ex ministra de Exteriores Elizabeth Asete, quien renunció tras reconocer haber sido vacunada, y la ex ministra de Salud Pilar Macetti involucradas. En la lista que presentó Sagasti también figuran los nombres de otros cargos públicos. El caso, conocido como Vacunagate, llega en plena segunda ola de la pandemia y ha causado indignación entre los peruanos. Es un tema creo que más ético, ¿no? No puedes tú inocularte y tu familia y algunos pocos funcionarios cuando hay gente en la primera línea y doctores que se han muerto, ¿no? Sagasti nombró a Alan Wagner como nuevo ministro de Exteriores. En este video podemos observar y evidenciar que los funcionarios actuaron presuntamente de forma poco ética y haciendo uso de recursos de manera ajena a las normas, desviando el poder que poseen para sus fines personales. Diciendo esto, me gustaría enfatizar en la idea de la baja debilidad burocrática peruana utilizando los postulados de Max Weber. Este autor nos habla de que toda dominación racional, entendida desde los estados modernos, se basa en normas positivadas y la obediencia de este tipo de normas se logra especialmente por la materialización de la administración burocrática. ¿Qué quiero decir con esto? Las normas le indican a los burócratas qué es lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo. En este caso, en el caso de Perú, se observa una débil administración burocrática en la medida que los funcionarios públicos como el presidente y distintos ministros
faltan a las funciones que están determinadas en la Constitución, pues el artículo 118 establece que el presidente de Perú debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, cosa que no estaría haciendo teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 9, que establece la Política Nacional de Salud, que dice que el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñar y conducir en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Y en la situación de los casi 500 funcionarios vacunados de forma irregular, contradice directamente estos preceptos. Con esto se refleja que el Estado peruano presenta debilidades en llevar a cabo el debido proceso en aspectos fundamentales como brindar servicios de salud de forma transparente, justa y ceñida a la ley, demostrando su crisis estructural tanto por la desviación descarada del poder y las dinámicas de presunta corrupción que permea la organización estatal. Por otro lado, un tema que también es importante hablar para entender la situación del país es qué tanto poder infraestructural tienen los funcionarios estatales a la hora de gobernar. De nosotros no sabemos lo que eso significa. ¿A qué te refieres con poder infraestructural? Sí, claro. Para definir este concepto, utilizaré los postulados de Michael Mann, puesto que lo define correctamente. El poder infraestructural es la capacidad que tienen los estados para implementar decisiones a lo largo de su territorio, independientemente de quién tome dichas decisiones. Esto puede denominarse también como la capacidad o la eficiencia que tienen los estados. Para ello se requiere que los países posean estructuras que sirvan como medios para que los funcionarios extraigan recursos para suministrarlos a todos los ciudadanos de manera eficiente. He aquí el problema de Perú. Tiene un poder infraestructural muy bajo. Esto lo puedo fundamentar en que el Estado no está suministrando los recursos, en este caso las vacunas, a sus ciudadanos de manera eficiente. ¿Cómo puedo fundamentar mi argumento? Bueno, solo hay que ver el escándalo en el que se vio envuelto el país con el tema de las vacunas, que forzó la renuncia de 2 ministros y una investigación contra el expresidente Vizcarra, justo como lo vimos en el video. Lo correcto sería que los más expuestos y quienes son más propensos a sufrir gravemente este virus sean los primeros en vacunarse. Entonces, ¿el Estado peruano no es un Estado fuerte? Efectivamente. Este autor nos habla que un Estado fuerte es aquel que puede ejercer un poder despótico sobre su sociedad o porque puede implementar de forma efectiva decisiones a través de esta. En el caso de Perú, podemos decir que no es un Estado fuerte, ya que el poder estatal no ha logrado que su población acepte las vacunas y vaya voluntariamente a vacunarse. El gobierno peruano ha establecido un plan de vacunación que no se está cumpliendo, puesto que un sorprendente 48% de participantes en sondeos asegura que no se vacunará si pudiese hacerlo ahora. Esto fue un estudio realizado por Ipsos, publicado por el diario El Comercio. Que toda esta cantidad de personas decidan no vacunarse, llegar a una inmunidad de rebaño será algo mucho más difícil y tomará más tiempo del que está previsto, afectando no solo la calidad de las personas, puesto que la probabilidad de que se contagie el virus y empeore será mayor, sino que también la economía se verá afectada, ya que mientras exista la alerta sobre la COVID-19, no se podrá normalizar el mercado. ¿Por qué se da esto? La principal razón es que muchos antivacunas dicen que aún no se conocen todos los efectos secundarios que podría tener la vacuna dentro del organismo. Esto es algo bastante malo para la eficiencia que tiene el Estado, puesto que no ha logrado darle a su población la seguridad frente a la vacuna. Recordemos también que el plan de vacunación fue modificado 3 veces, lo que le da cierta desconfianza a la población.
¿No le gustaría añadir o decir algo más? A mí me gustaría contestar la misma pregunta, pero desde la perspectiva de un autor contemporáneo, Robert Rothbard. Mediante sus postulados se puede argumentar a favor de la respuesta que dio Juliana. El Estado peruano no es fuerte, es débil. El autor considera que los estados se encuentran básicamente diseñados para proveer una serie de bienes políticos a sus ciudadanos, los cuales son una adecuada infraestructura de telecomunicaciones, un sistema financiero y fiscal oportuno. Igualmente, el Estado tiene que dar a las personas seguridad, un sistema jurídico y judicial, libertades políticas, derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, cuando un Estado falla o fracasa es cuando se incumple con la provisión de dichos bienes políticos. En palabras de Rothbard, el Estado fallido es el que no tiene la capacidad o la voluntad necesaria para desempeñar las funciones que le competen. Algo importante que se debe mencionar es que el autor hace una clasificación de tipologías estatales, mostrando genéricamente 4 tipos de estados: el fuerte, el débil, el fracasado y el colapsado. El estado fallido es un grado entre el estado colapsado y el estado fracasado. Ahora bien, en el caso de Perú, como ya ha sido dicho con anterioridad, se han visto afectadas las capacidades del Estado para proveer los servicios de salud, las vacunas de COVID-19. Además, no se han establecido políticas que generen seguridad con la vacuna a la población. Como Perú falla en ciertas dimensiones, se le debe catalogar como un estado débil, pues en otras dimensiones ha mejorado. Para explicar este último punto a mayor profundidad, les quiero hablar del índice de estados frágiles, con el que se miden todas las dimensiones de los países y se determina qué tipo de estado es, si es fuerte, débil, fracasado o colapsado. En el caso de Perú se destacan 2 dimensiones que sirven para explicar su debilidad estatal. La primera es la de los servicios públicos. Desde el año 2006 se puede observar que no ha tenido una mejoría, lo cual indica que desde ya hace varios años el gobierno peruano había presentado fallas en la presentación y prestación de servicios públicos y era de esperarse que la situación no cambiaría con la vacunación del COVID-19. La segunda es la legitimidad estatal. Este subíndice deja en evidencia cómo desde ya hace varios años gran parte de los nacionales no perciben el poder político como algo legítimo, desobedeciendo a las proclamas de los mandatarios. Pues como ya se ha mencionado, los peruanos no se sienten respaldados por sus dirigentes. Por esta razón, resulta fácil explicar por qué los ciudadanos desobedecen en la aplicación de la vacuna. Bueno, gracias por vernos. Nos vemos en un próximo episodio.